Contrataciones de argentinos para trabajar en el exterior. Vamos a hablar de esto con Lina Zuviria, especialista en recursos humanos. Hola Lina, ¿cómo estás? Te saluda Paz. Hola Paz, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por estar en comunicación con nosotros y por supuesto es un gran tema, ¿no? Cada vez son más los argentinos que también quieren trabajar para el exterior. Sí, la verdad que, como siempre digo, el mundo nos cambió, ¿no? Y el mundo para el que todos nos preparamos laboralmente, que era entrar a una empresa a los 18 años e irnos jubilados, ya no existe más, ¿no? Y esto ha hecho que las modalidades de trabajo, de contrataciones, cambien como el mundo está cambiando. Entonces Claro, creo que también un gran impulsor de estas nuevas formas de pensar el trabajo sin duda tuvo que ver con la pandemia, sí, donde también nos dimos cuenta que trabajando desde casa matábamos ese monstruito que teníamos en el mundo de las organizaciones, que teníamos que trabajar de lunes a viernes de 9 a 18, ¿no? claro. Entonces yo creo que empieza ese cambio de modalidad y donde trabajando en una modalidad donde nos dimos cuenta de hecho hay datos que demuestran que los argentinos particularmente fuimos mucho Sí, más productivos en el ámbito de la pandemia, después claro. tiene sus condimentos, ¿no? Que haya sucedido, pero creo que ahí nos abrió una puerta a los argentinos de decir, che, ¿por qué no empezar a exportar lo mismo que hago acá en Argentina para alguna empresa, hacerlo a nivel mundial, ¿no? Claro. Lina, ¿qué ocurre? Hay un eslogan, ¿no? A partir de esta problemática que planteás, donde los argentinos trabajan muy bien para el exterior, pero ocurre que lo contrario en la Argentina, ¿no? Aquellos argentinos que trabajan para empresas, se dice, ¿no? Por supuesto que es algo, una opinión. ¿Qué puede pasar, ¿no? Con Total. estos argentinos? Quizás el incentivo a trabajar de manera más aplicada es por el salario que reciben en dólares, que eso genera quizás un entusiasmo mayor. Desde mi experiencia de acompañar Sí, equipos y organizaciones, yo te diría que el dato más importante que tengo es que quizás el punto no está en qué hacen los extranjeros con nuestros argentinos, sino qué hacemos las organizaciones en Argentina, claro, en el sí, sentido de que el mundo de la organización en Argentina, antes de la pandemia, por eso digo es un mundo distinto, estábamos muy acostumbrados a gestionar por control. Y el control en el mundo de la Argentina estaba más por te tengo que ver en la oficina, te tengo que ver qué haces, qué no te paras, qué vas, qué llevo, qué claro, traigo. claro, Y eso en el mundo, en los otros mundos empresariales, no se trabaja de esa manera, se trabaja por lo total, que nosotros llamamos sistema por objetivos. Entonces, totalmente, la realidad es que yo tengo clientes de Perú, de Colombia, que a mí mismo, por mis propios servicios, me contratan por objetivos. Entonces me dicen, mira, claro. Lina, yo quiero contratarte a vos por estos 4 objetivos. Después vuelvo en un mes y veo si lo hiciste o no. Después, si yo lo hago en 5 horas, en 10, en 3. Eso, Entonces valga, creo que tiene que claro. ver más con natural. Sí. Es interesante esto que planteas, ¿no? Darle otra mirada desde el lado empresarial, desde el lado de las propuestas que ofrecen, la permeabilidad que hay dentro de una empresa argentina que no se compara, ¿no? Con una empresa extranjera. También tengamos en cuenta que quizá esto, por supuesto que no es en todos los casos, pero las empresas extranjeras que necesitan o solicitan argentinos tienen una capacidad mayor, ¿no? Para poder brindar servicios, comodidades. Total. Y es verdad también que ahí hay algo que el argentino es muy valioso en el mundo, no solo por sus conocimientos técnicos, y sobre Sí, todo nos pasa mucho en el mundo latinoamericano que el expertise argentino es muy bueno, sino claro. que nosotros somos muy laburadores, como digo Por yo. supuesto, Y no sí, en todo el mundo encontramos esa capacidad de trabajo y la gran mentira que yo digo del multitasking, que nos venimos claro. mintiendo porque el cerebro no lo permite, pero más allá de eso, sí tenemos gran agilidad los argentinos de hacer Sí. mucho, de tener muchos platos funcionando. Es que Y también eso es pasó un muy poco valorado. por la condición, las cuestiones económicas, ¿no? Que nos atravesaron como argentinos, que nos obligaron a adaptarnos a las distintas, a los distintos cuestiones que iban sucediendo. Escenarios, sí, sí, Exacto, tal cual. totalmente.
Y ahí me parece que pasen lo que traes, para mí es súper importante y es lo que de verdad trabajo todos los días con empresas o personas que acompañan sus Sí, transformaciones. El punto es que ya no hay un único modelo de trabajo. Y creo que los argentinos, en las dos facetas, si dirigís una empresa, te tenés que dar cuenta que ya no la podés dirigir como la dirigiste en los últimos 40 años, porque el claro, mundo nos cambió. totalmente. Y también creo que cada uno de nosotros como individuos, en cada una de nuestras profesiones, en cada una de nuestras realidades, tenemos que saber que también quizás durante los últimos 20 años hicimos cosas que ya no vamos a poder hacer más o cosas que vamos a tener que empezar a hacer. Y eso sí lleva a lo más difícil de repensar un modelo, que es primero repensar nuestro propio modelo, ¿no? Pasar por esos Claro, momentos de introspección y reconocer de que tenemos también otras posibilidades de acción, que ya no somos el título que estudiamos, que ya no somos la cantidad de experiencia que tuvimos en una empresa, que hay muchas más cosas para contarle al mundo, y el mundo lo digo en general, ¿no? sí, por supuesto. Y me parece que ahí está buenísimo, y ahí yo siempre en mis redes sociales Sí, aprovecho en @Lina tiro un montón de estas pistas. De hecho, también invito, el 8 de mayo voy a estar dando un webinar gratuito bien, con respecto a cómo repensarse en este mundo, ¿no? bien, Porque no es solo una cuestión de que las empresas piensen un modelo organizacional, sino también es cada uno de nosotros, desde nuestra profesión. ¿Cuál es lo que puedo aportar? ¿Cuál es el mejor modelo que me conviene para mi propia carrera? ¿No? Y claro. empezar a tener un poco más de protagonismo en nuestra propia carrera y no dejarlo todo en manos de las empresas. Totalmente. Si tenemos que darle 3 consejos a las empresas con respecto a las competencias y competir con empresas extranjeras que solicitan argentinos y que los argentinos, por supuesto, optan por trabajar en el extranjero en comparación a la Argentina. ¿Qué podríamos modificar? Por un lado, una ya la mencionaste, estableciste que objetivos, que sea un trabajo por objetivos. ¿Estos objetivos tienen que ser mensuales, semanales? Depende de la metodología que utilices, pero en este mundo que va cambiando tanto, siempre mi recomendación es cada 3 meses, lo que yo llamo la vuelta al mundo de los 90 Sí, días, que es cada 3 meses estar viendo esos objetivos. Y ahí, Paz, te agrego una pista sí, más a ese consejo que estamos dando, que es empezar a trabajar con propósitos. ¿Para qué yo estoy en esta compañía? ¿Cuál es el sentido que yo tengo? Porque si solo me quedo con un objetivo, me quedo con un listado de tareas. claro. Y las personas somos mucho más que eso, ¿no? Entonces yo digo, che, bueno, ¿cuál es el propósito? Y en eso nosotros en las empresas argentinas los estamos ayudando un montón Sí, porque venimos del mundo misión, ¿viste? Queremos ser la empresa más importante de tal cosa y claro, nos quedamos segmentados en una industria. Y ahora es, che, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué está esta empresa? Bueno, capaz que está para unir puentes y no soy solo una empresa logística, ¿no? Puedo hacer un montón de otras cosas. claro, Así que yo te diría propósitos objetivos, sí, y eso requiere una característica fundamental en el liderazgo Paz, que es la que más nos cuesta estimular, que es lo que yo llamo el empowerment del equipo. Lo digo en inglés no por hacerme la loca, sino porque no tiene una traducción claro, literaria, que empowerment es como darle el poder al equipo de la acción. Estamos muy acostumbrados que todas las decisiones, el micromanagement, todas las decisiones sí, pasan por lo que mi jefe me dice. Necesitamos más empoderar a su equipo, con herramientas, con conversaciones, con la posibilidad de que gestionen sus propios objetivos. claro, Y la tercera, fundamental, que los argentinos también nos esquivamos un poquito sí, culturalmente, es el modo experimentación. Cuando bien, trabajas con objetivos, cuando tenés propósitos, cuando empoderás a tu equipo, lo más probable es que nos equivoquemos. Y cuando nos equivocamos, nos tenemos que equivocar para aprender claro, rápidamente, ¿no? Y, y quizás nosotros culturalmente el error siempre está mal visto. Que los jefes no tengan la respuesta de todo siempre estaba mal visto. Bueno, hoy el mundo nos está proponiendo abrir a nuevas habilidades y repensarnos, por eso volvía no solo a las modalidades de trabajo, sino a cada uno de nosotros desde nuestro metro cuadrado. claro. Lina, ¿cuáles los rubros que más se buscan? Mm. Bueno, ahí, y volviendo a algo que me preguntaste y que quería aclarar que me olvidé, Sí, guarda
que no siempre en el extranjero pagan más que en la Argentina. Bien. Y hay muchas personas que piensan eligen eso, esto claro. que te decía. Exacto. Mira, me pagan menos, pero la verdad tengo libertad de acción, puedo tomar mis decisiones, puedo cambiar los objetivos. Lo que sí pagan mucho más, y ahí sí que un mercado argentino, tienen que ver con lo que hoy se llamamos las posiciones estrellas, ¿no? Que tiene que ver todo lo que es manejo de datos, todo lo que son las programaciones, todo lo que es la tecnología en sí mismo, la capacidad de las inteligencias artificiales, las capacidades de meter tecnología, esas posiciones son las que hoy más calificadas están y son las estrellas en el mercado laboral. Y también ahí te diría que todo lo que empieza a ser la tarea de unir tecnología, datos y relaciones interpersonales es lo que hoy las compañías están buscando, por esto que hoy te decía de los argentinos podemos hacer varias cosas a la vez. Y ese Claro. perfil se valora mucho. Totalmente. ¿Cuáles son los países que generalmente tienen mayor oferta? Mira, en todo lo que es temas de programación, Sí, bien, soluciones tecnológicas para los negocios, Estados Unidos pega un gran salto, o bien, sea, nos lleva a ventaja. Y después te diría que todo lo que es datos y todo lo que nosotros llamamos de la agilidad en el mundo de los negocios, que tiene que ver con estas características que yo te decía hace un rato, todo lo que es el continente europeo también ayuda muchísimo, ¿no? bien. Te diría que esos son el continente que más busca en los distintos países. Lo que pasa es que ahí también tenemos una gran traba, que es la diferencia horaria, ¿no? Claro. Que es Sí, que ahí no a es trabajar. menor. Sí, y son los que más buscan y los perfiles quizás que más están buscando esta capacidad de hacer varias cosas a la vez son lo que yo digo el sub 40, los que nos preparamos para otro Claro. mundo. Sí, Los de sub 40 tenemos otra realidad muchas veces, tenés hijos, una claro. logística que a veces laburar 10 de Es la difícil. noche no es grave. Totalmente. Exacto. Lina, Así que gracias sé que esos son por estar un placer, conectada. muchas gracias. Un placer, hasta luego. Enseguida venimos con más información por la pantalla de Canal E. No te vayas.